Listo. Empecemos entonces con la clase del día de hoy. Carlos, ánimo pues. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy, pues vamos a hablar del ángulo Doppler, llegando al nivel maestro para comprender cómo debemos hacer el correcto uso de este ángulo. Yo soy Carlos Andrés Castro Galvis, urgenciólogo, fellow de ultrasonido de urgencias, UCI hiperoperatorio, y el tutor a cargo de esta charla es el doctor Luis Alfonso Bustamante Cristancho, urgenciólogo, intensivista, radiólogo. Entonces, dentro de lo que me he planteado de esta charla es conocer en detalle el uso correcto del ángulo Doppler en el ultrasonido para una correcta interpretación. Y es muy importante tener en cuenta esto porque con base en esto pues vamos a tener una serie de resultados que vamos a poder interpretar. Entonces, dentro de esta charla vamos a hablar de la fisiología, de los principios físicos del Doppler y qué hay de evidencia con respecto a este ángulo. Entonces, para tener en cuenta unos principios físicos como tal del sistema cardiovascular, que más adelante veremos aplicados en el Doppler, hay que tener en cuenta que el sistema cardiovascular consta de arborizaciones y ramificaciones que van a dar un radio de cada uno de los vasos y la suma de estos radios va a dar una suma de áreas transversales que va a influir indirectamente en lo que son las velocidades lineales, los flujos, los volúmenes, el tiempo de circulación, la estructura como tal del vaso y la elasticidad que posee pues, este sistema cardiovascular. Es importante tener en cuenta la ramificación del sistema cardiovascular, conociendo pues lo que es el corazón izquierdo, que va a estar después conectado pues las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, pasando después al corazón derecho, y este a su vez se va a conectar pues con las arterias pulmonares y los capilares pulmonares, que este a su vez pues van a seguir conectándose con las venas pulmonares, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y promoviendo así pues todo el ciclo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que a nivel de los capilares y vénulas en el sistema cardiovascular periférico vamos a tener unas áreas de sección transversales que van a ser mucho mayores pues debido pues, a la suma de todos estos capilares, y a nivel pulmonar pues también vamos a encontrar esas áreas de sección transversal aumentadas, y esto también va a inferir en el comportamiento de los fluidos a través del sistema cardiovascular. Es importante tener en cuenta que estas velocidades medias lineales también están determinadas por estas diferencias de presiones y estas áreas transversales, encontrándonos de un sistema que es de, pues digámoslo, relativamente altas velocidades a bajas velocidades en lo que es capilares y vénulas, y nuevamente pues encontrándose una velocidad menor en lo que son los capilares pulmonares. Entonces, esta velocidad media también va a estar determinada por las áreas de sección transversal y la capacidad de la estancia y de cada vaso sanguíneo, tanto venas como arterias. También es importante tener en cuenta que vamos a tener unas variaciones de presión a lo largo de todo el sistema cardiovascular, encontrándonos siempre, en la mayoría de los casos, o en la fisiología normal, los cambios de presión de mayor presión a menor presión durante todo este trayecto cardiovascular, y esto también va a dar un comportamiento a través de los fluidos. Y veamos que estos perfiles de presión también son diferentes tanto en la circulación sistémica como en la circulación pulmonar. En la circulación sistémica manejamos presiones mucho más altas que también van a variar de mayor a menor, produciendo pues unos deltas de presiones que van a causar el movimiento del fluido. Y en la circulación pulmonar, pues si bien manejamos unas presiones mucho más bajas, también va a haber unos deltas de presiones que van a ser de mayor a menor para causar pues ese delta de fluido. Es importante también tener en cuenta que dentro de las estructuras de los vasos sanguíneos encontramos unos componentes que también van a determinar lo que es el comportamiento de esos fluidos. Y esto es importante porque esto va a determinar esa elastancia o esa capacidad que tiene el vaso de distenderse, tanto a nivel arterial como venoso, y poder entender un poco más cómo funciona esa dinámica de fluidos. En cuanto a esa distensibilidad, vamos a ver transmurales
van a generar unos cambios de presión y unos volúmenes relativos tanto a nivel arterial como venoso, encontrando que pues, las arterias soportan unas presiones transmurales mucho más altas a diferencia de las venas. Y pues la elastancia y su capacidad o su volumen relativo también van a estar determinados por estos comportamientos de los gradientes de presiones, tanto transmurales como intravasculares. Otro de los determinantes que vamos a encontrar acá es la ley de Laplace, pues que principalmente nos habla de cómo aumenta la tensión a través de la pared del vaso sanguíneo, teniendo en cuenta que hay unas presiones transmurales, que hay unas presiones intravasculares y otras presiones extravasculares, y cómo todas estas van a influir también en la dinámica de los fluidos. Es importante tener en cuenta que estas tensiones estabilizan los vasos sanguíneos y a través de esta estabilización de los vasos sanguíneos, pues también nos va a permitir tanto unos flujos laminares como unos flujos turbulentos. Es importante tener en cuenta que una vez se pierde esa inestabilidad del vaso, ya sea por una ruptura, una, una derivación o cualquier otra tensión que pueda afectar esa pared del vaso, pues vamos a perder esa estabilidad y por ende pues pueden haber unas diferencias de presiones que van a ocasionar lo que es la ruptura del vaso. Cuando hablamos de estas diferencias de presiones, vamos a hablar que se comportan diferente a lo largo de todo el trayecto cardiovascular. Es importante ver cómo esas presiones sistólicas y diastólicas a nivel de la aorta pues van a ser mucho más altas y estas van a ir descendiendo a través de los capilares y las venas o el sistema venoso y vemos cómo también esas áreas y esas resistencias llegan a tener un comportamiento mucho mayor o tener una mayor área y una resistencia mayor a nivel de los capilares pulmonares y de los capilares venosos y capilares. Y esto es muy importante porque es que en esta microcirculación pues, se da mucho de lo que son los intercambios fisiológicos a nivel del sistema cardiovascular. Pero ya entrando un poco más en el por qué es importante comprender toda esta fisiología previamente, es entender por qué tenemos un comportamiento de esos fluidos a través de los vasos sanguíneos. Entonces tenemos un principio que es el principio de conservación de masas, en el cual pues, nos habla principalmente eh, de que la conservación del volumen, uno va a estar, pues no va a estar determinada por la estenosis o por el área transversal de los vasos y este se va a conservar a lo largo de todo el trayecto. Eso habla el principio de conservación de masas. Acá tenemos un volumen 1 con un área 1 que va a pasar a través de un área estenótica que va a generar, va a tener la misma cantidad de volumen, sin embargo en estas áreas es donde vamos a ver cambios de presión, cambios de velocidades y vemos que ya en esta área 2 y área 3 pues tenemos el mismo volumen con respecto a la conservación de las masas. Es importante tener en cuenta que dentro de esa mecánica de fluidos también hay unas fuerzas de cizallamiento o de corte que van a influir sobre el fluido, ¿sí? Entonces de eso hablamos de las presiones hidrostáticas y extrínsecas de los vasos sanguíneos y hay que tener en cuenta que acá ya entra mucho en parte de lo que tiene que ver la angulación, lo que es la hidrostática, la aerodinámica y la hemodinámica. Entonces la hidrostática es el estudio de los fluidos estáticos, la aerodinámica de los fluidos en movimientos y la hemodinamia pues de la sangre, ya que pues la sangre va a tener un comportamiento que va a estar gobernado por una energía potencial, una energía cinética, una fricción, una resistencia, unos flujos laminares y turbulentos que se van a generar en los diferentes vasos sanguíneos, la elasticidad, el principio de Bernoulli, Poiseuille, ley de Ohm y Reynolds. Y no solo eso, también vamos a ver que la gravedad puede incluso afectar ese comportamiento de esta dinámica de fluidos. Entonces acá en la imagen superior izquierda también vemos cómo ese principio de conservación de fluidos tiene que permanecer a pesar de que tengamos presiones o el efecto de la gravedad influye sobre ese vaso sanguíneo, las presiones transmurales,
dentro de ese eje de presión transmural, el eje del vaso y el eje radial van a influir pues todo en el comportamiento de ese flujo sanguíneo. Entonces, ¿pero a qué nos enfrentamos? Si todo lo anterior lo vimos fisiológicamente en el comportamiento de unos fluidos, en lo que es en realidad en un tubo laminar constante, nosotros nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a lo que son el comportamiento de los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos pues son tortuosos, tienen muchas curvas, pueden tener dilataciones, pueden tener estenosis, y eso hace que esas velocidades del flujo que podemos ver acá representadas con esas líneas curvas, con sus rayas en las mitades, van a tener un comportamiento diferente a lo largo del trayecto del vaso. Incluso podemos ver, por ejemplo, acá en esta angulación, cómo estas velocidades sufren efecto de la velocidad angular y se tienden a lateralizar. Sin embargo, vamos a ver que en este comportamiento de los fluidos y teniendo en cuenta el principio de conservación de masas, pues las velocidades máximas siempre van a estar en un flujo laminar en el centro del vaso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí es donde vamos a hacer la medición de esos diferentes flujos. Y veamos, por ejemplo, cómo se comporta la carótida interna, donde vamos a ver que viene la carótida común y vamos a tener la bifurcación en la carótida externa y la carótida interna, y vemos cómo esa dilatación y luego ese estrechamiento va a cambiar ese comportamiento de ese flujo a través del vaso. Entonces, hay que ya teniendo en cuenta los principios físicos de la dinámica de fluidos, hay que tener en cuenta los principios físicos del Doppler. Entonces, el efecto Doppler es un cambio en la frecuencia de las ondas debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Esto fue primeramente o fue descrito inicialmente más o menos hacia los 1840 por Johann Christian Doppler, que pues en la literatura aparece incluso con varios nombres, y él explicó esto a través de el cambio de la onda visual que se veía a través de o cuando miraban las estrellas. Ese cambio de color rojo-azul cuando se ve en el espectro visible de la visualización de las estrellas, él pues lo configuró en ese entonces como un cambio en la frecuencia de la luz, que después se tradujo pues, en un cambio en la frecuencia de las ondas de sonido a través de otros experimentos que fueron realizados, sobre todo pues, con la locomotora en movimiento y, y el receptor midiendo ese tiempo en que llegaban las ondas a ese receptor. ¿Y qué nos trajo a nosotros? Pues nos trajo pues, lo que es el efecto Doppler, que ya es conocido hoy en día pues, como esos cambios de la frecuencia del reflector que está en movimiento. Entonces podemos ver acá en la imagen superior cómo tenemos un transductor estacionario y un reflector estacionario donde hay una ausencia de cambios en la frecuencia de ondas. A medida de que este reflector estacionario se acerca al transductor, vemos cómo aumenta la frecuencia de las ondas, y a medida de que este reflector se aleja, vemos cómo disminuye esa frecuencia de las ondas. Ese cambio relativo es el que mide pues, el transductor, que configurado con un software del ecógrafo, pues nos va a producir lo que es un espectro, una visualización de ese tipo de ondas. Tener en cuenta pues que, como lo dije previamente, los flujos en el sistema cardiovascular son pulsátiles, y es por eso que nosotros vemos, o cuando vamos a insonar un vaso sanguíneo, lo que estamos insonando es el movimiento de esos glóbulos rojos a través del vaso. Entonces, cuando este se está acercando o estos glóbulos rojos se están acercando al transductor, vemos cómo aumenta la frecuencia de las ondas, y este se va a ver representado en un Doppler espectral o en una morfología con tendencia a ser positiva. A diferencia cuando el flujo sanguíneo se está alejando, que en este escenario se miden los glóbulos rojos, estas frecuencias de onda se van alejando y esto se va a representar en un Doppler espectral negativo, que después eso pues configurado con los software del ecógrafo pues nos va a dar una información que necesitamos correlacionar. Y entonces acá viene como la parte más importante de la charla,
Entonces, ¿cuánto error nosotros estamos dispuestos a tolerar? Y es que la ecuación del Doppler o el efecto Doppler va a estar en estrecha relación con el coseno pues, del ángulo de insonación, como podemos ver acá en los cambios de frecuencia, la velocidad pues también va a estar influida por el coseno. Entonces podemos ver como en la imagen A, vemos que esto es en una insonación de izquierda a derecha, vemos cómo se alejan esos glóbulos rojos y esto pues nos va a dar un espectro que va a ser negativo. Podemos ver en la imagen B cómo si insonamos en el lado derecho del vaso, cómo ese flujo o esos glóbulos rojos se van acercando al vaso sanguíneo y van a ver pues un Doppler positivo que va a ser pulsátil. Si esto fuera un flujo pues totalmente laminar y no pulsátil, pues veríamos un efecto pues de un espectro que va a ser constante y no pulsátil. Y acá podemos ver una imagen C donde tenemos un ángulo de 30 grados aproximadamente de insolación hacia los glóbulos rojos y vemos cómo este nos representa gráficamente en el Doppler espectral con un cierto cambio en la morfología de esas ondas. A diferencia que si insonamos a 90 grados, pues este flujo sanguíneo, pues no va a haber un desplazamiento como tal del flujo cuando lo estamos midiendo y es por eso que no vamos a tener un espectro visualizado en, en el espectro del Doppler espectral. Entonces, la pregunta es cuánto error estamos dispuestos a tolerar y resulta pues que dependiendo de los diferentes ángulos medidos, los cosenos pues también van a dar pues un resultado. Entonces, teniendo en cuenta que el coseno de 0 es 1, pues el error en este escenario pues va a ser aproximadamente de 0. Y a medida que van aumentando estos ángulos, vamos viendo cómo esos errores van aumentando, encontrando pues que hoy en día todavía se sigue usando ángulos de 60 grados con el 50% de error para hacer las mediciones y es por eso que tratamos de enfocar mucho más a profundidad esta charla. Entonces, Pollack, que es uno de los pioneros y expertos en Doppler, determinó que hay unos errores que infieren en el comportamiento de estas ondas y de estos espectros que van a causar esa variabilidad y por ende un error pues, mayor al momento de la medición. Acá en la imagen A podemos ver cómo debería ser la forma correcta de hacer la medición con un ángulo de insonación que no es perpendicular al vaso, ¿sí? Que tiene un eje de flujo que está alineado, que sí es perpendicular al vaso, y vemos cómo la variabilidad de este ángulo, que no está alineado, ya sea tanto negativo como positivo en respecto al eje paralelo del vaso, pues esto nos va a subestimar o nos va a sobreestimar las medidas de las velocidades sistólicas. Y esto a su vez pues nos va a causar como haciendo unos modelos de regresión y de ajuste de varianzas nos va a causar pues unas desviaciones estándar que podemos ver acá superiores e inferiores tanto en verde como en azul de la media, ¿sí? Entonces el promedio de alineación con respecto al ángulo de insonación también va a ir en aumento con respecto a esas desviaciones estándar. O sea, esas desviaciones estándar se van a hacer mucho más amplias a medida de que va aumentando el ángulo, es decir, que esas velocidades se van a sobreestimar aún más si hacemos pues esas mediciones más cercanas a los 60 grados. Y asimismo, pues podemos ver cómo los intervalos de confianza de estos ángulos, a medida que van aumentando, pues también se irán aumentando. Por ende, pues hay más probabilidades de errores al hacer las mediciones a 60, 55 grados, a medida pues, de que esto aumenta, porque vamos sobreestimando lo que son las velocidades picosistólicas a medida que aumentan esos grados de insonación o esos grados de angulación. Entonces, esto también es muy importante porque esto también nos va a hablar de un ensanchamiento del espectro intrínseco, que puede ser
un error que también está configurado pues independientemente del transductor que se vaya a usar, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta y entendamos ese ensanchamiento espectral intrínseco como esa envoltura engrosada del Doppler espectral que va a verse también aumentada o disminuida dependiendo del ángulo de insonación. Entonces, esto es muy importante porque al tener un ensanchamiento de esa envoltura, vamos a sobreestimar también esas velocidades picosistólicas, a diferencia que si tenemos un ángulo más cercano, pues al cero para hacer la medición, pues ese ensanchamiento espectral intrínseco, pues no se va a ver tan amplio y nos va a dar una correlación mucho más efectiva de esas velocidades picosistólicas. Entonces, en este artículo lo que buscaron fue combinar tanto los efectos de la alineación del eje del vaso y los efectos del ensanchamiento espectral intrínseco, generando pues unas desviaciones estándar que también se van a ver perjudicadas a medida que aumentan los grados o los ángulos de insonación, generando pues más error a nivel de las mediciones más cercanas a los 60 grados. Entonces, para comprobar esto, pues traje estos estudios donde pues, se buscó evaluar el efecto de los haces de ultrasonido en diferentes sistemas. La idea de esto era examinar con precisión estas mediciones de ultrasonido Doppler en los sistemas de ultrasonido modernos, ya que estos estándares que se generaron más o menos hacia la década de los 90 han permanecido durante todo este tiempo y es por eso que cuando uno escucha en la práctica que pues no se corrige el ángulo, pues estamos cayendo seguramente en uno de los errores porque estamos haciendo unas mediciones que son incorrectas. Entonces, este estudio lo que buscó incluso fue comprobar las diferencias de estas mediciones picosistólicas, tanto por tipo de transductor, ya sea un lineal y un convex con diferentes tipos de marcas. ¿Sí? Acá tenemos un Philips, un Siemens, un Hitachi, y los transductores eran lineales y convex. Y el método se realizó pues bajo un estudio experimental donde se realizó pues o se construyó esta dinámica de fluido en el cual pues tenía un flujo constante a través de este reservorio de agua y el transductor se iba a colocar sobre la zona de unos tanques donde pasa el tubo con el flujo constante y se iban a hacer mediciones a los 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 88 grados. Y en este escenario fue realizado por radiólogos expertos en los cuales hicieron dos mediciones con cada uno de los transductores. Acá nuevamente recordando pues que era una sonda o bueno, un transductor convex y un transductor lineal en los cuales se interpretaron con diferentes tipos de marca. ¿Y qué encontraron ellos? Ellos encontraron pues que cuando la medición de estas velocidades medidas a través de los diferentes ángulos, en la primera y en la segunda medida, podemos ver que era mucho más variable por encima de los 60 grados en ambas medidas. Hay que aclarar que ellos en este artículo mencionaron que la correlación con una medición menor a uno de los diferentes índices se correlacionaba fuertemente pues con las velocidades picosistólicas medias. Entonces, vemos que incluso acá los ángulos de 50 grados diferían en su correlación, incluso llegando a superar la unidad, por eso pues se hacía menos confiable. En cambio, los de los 40 y 30 grados pues eran por debajo de uno y se hacían más, pues se correlacionaba mucho más con las mediciones picosistólicas. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues combinaron las dos mediciones y sacaron el promedio de estas, encontrando pues que la mejor correlación de estas mediciones se daba por debajo del uno en las ondas tanto
convexas o en las ondas, en los transductores convexos como lineales. Y este promedio pues fue como una de las pautas para empezar a determinar o excluir esos grados por encima de 60 grados para estas correlaciones. Y el flujo o la velocidad de flujo estimada para este escenario fue de 80,16 centímetros por segundo, encontrando que en los ángulos de 50, 40 y 30 grados en las ondas lineales se correlacionaban con esta medición. Y otra cosa que también ellos midieron en ese escenario fue el ensanchamiento espectral, que lo dije como que lo mencioné previamente, es como el grosor de esa envoltura que nos permite evaluar o distinguir a través de la visión esas velocidades picosistólicas que nosotros vamos a medir. Entonces ellos hicieron esa medición a 80 grados y a 40 grados, denotando pues que a los 80 grados pues ese ensanchamiento espectral era mucho mayor dependiente de esos ángulos y a los 40 grados era mucho menor ese ensanchamiento espectral. Entonces eso le permitía mejorar pues la correlación de la medición. Sin embargo, vemos que el aumento de los ángulos a partir de los 60 grados no tiene una correlación lineal o exponencial. Incluso vemos que varía bastante después de los 60 grados. Recuerden que para este estudio la correlación fue mejor por debajo de 1 y entonces encontraron que a los 30 y a los 40 grados se medía mucho mejor esa relación de flujo picosistólica en este escenario. Entonces, ellos también incluso correlacionaron esa variabilidad entre entre transductores de las diferentes marcas y entre cada máquina, ¿sí? Encontrando pues una variabilidad menor al 21% acumulada entre todos estos ángulos, entre 30, 40, 50 y 60 principalmente para que esto se correlacionara con las mediciones picos históricas. O sea que acá, si llegáramos a hacer una medición con este tipo de transductores en este escenario de 30 a 60 grados, pues encontraríamos una variabilidad menor al 21% según este escenario. Entonces, ¿qué concluyeron? A medida de que aumenta el ángulo, aumenta la velocidad medida y un aumento promedio desde el ángulo de 0, desde el ángulo de 30 grados hasta el de 88, vemos que hay una diferencia porcentual hasta de 1040%. Entonces, eso nos arrojaría bastantes errores al momento de la medición. Después trataron de medir, este es un artículo del American Journal of Emergency Medicine, en el cual ellos buscaron medir ese efecto del ángulo pues en nuestro quehacer diario, porque pues si bien o mal ya se venían estudiando tanto en la carótida como en los modelos de simulación de estos flujos, ellos buscaron evaluar ese efecto del ángulo en los diferentes en la variación de las velocidades sistólicas máximas en relación con la variación respiratoria y con la prueba de elevación pasiva de las piernas. Entonces ellos en este estudio incluyeron a pacientes mayores de 18 años que no estaban recibiendo líquidos, no eran embarazadas, tenían un estado mental que era normal y el consentimiento informado era aprobado. Entonces ellos que hicieron en este estudio, lo que hicieron fue medir las carótidas internas de ambos lados del cuello a una insonación de 45 grados, que lo consideraron ellos como el gol estándar basado pues como en los estudios previos, 60 grados y 90 grados. Y ellos midieron acá el Doppler en el espectro, las velocidades sistólicas máximas y mínimas pues para ver cómo esto afectaba dependiendo del ángulo de insonación. Entonces, dentro de las características demográficas, ellos encontraron pues que el promedio de edad de los pacientes que le hicieron el estudio eran entre los 22 y 96 años. La media de la edad era de 41 años, el número de hombres eran 28 y de mujeres eran 23. Y acá podemos ver también cómo dentro de los resultados ellos en la variación de la velocidad picosistólica, cómo se asociaba tanto con la elevación pasiva como con la variabilidad respiratoria. Entonces podemos ver cómo a medida que ellos hacían la insonación a los 46 grados, a los 60 y a los 90 grados, podíamos ver un delta o un cambio en la variabilidad
que iba aumentando a medida que aumentaban esos ángulos, ¿sí? Y un porcentaje de error que era pues mucho menor a un ángulo de 46 grados, tanto en el cúbito supino como la elevación de las piernas, pues también esta variabilidad era representativa en estos escenarios. Y acá pues traigo como esta gráfica de dispersión, ellos tuvieron en cuenta cómo se comportaron todas estas mediciones, encontrando pues que las más homogéneas o las que se acercaban mejor eran las de 46 grados, que las podemos ver representadas acá con los triángulos azules, que tenían menor variabilidad, a diferencia de las de 60 y 90 grados, que 60 grados son los rombos naranjas, y los cuadrados grises van a ser las de 90 grados. Entonces vemos cómo esa variabilidad, por acá por encima vemos bastante lo que es lo de los 60 y los 90 grados. Y así mismo lo hicieron pues con la variación de la elevación pasiva de las piernas, encontrando pues mayor variabilidad a nivel de los ángulos de 60 grados y de 90 grados. Entonces, ¿ellos qué concluyen en este estudio? Pues la variación en la velocidad sistólica máxima se ve afectada por el ángulo de insonación. Si bien es habitual utilizar un ángulo de insonación de 60 grados como máximo al medir la variación de la velocidad pico sistólica, no existen suficientes datos que respalden esta práctica, por lo que se requieren más estudios para determinar el ángulo de insonación óptimo a medir en la variación de las velocidades sistólicas máximas. Y esto también, pues ellos ahí mencionan que tuvieron bastantes limitaciones en el estudio, incluyendo pues que estos pacientes no, en teoría, pues no estaban críticamente enfermos. Es por eso que ellos también redujeron el delta o el porcentaje de variabilidad al 10%, pues pensando que estos, en ese entonces, que era para el 2020, pensando que estos pacientes eran totalmente sanos y pues que su variabilidad pues no iba a ser mayor. Pero como vemos en este estudio, el objetivo era también representar cómo variaban las mediciones picosistólicas con los diferentes ángulos de insonación. Y después traigo a colación pues este estudio, que es uno de los estudios principales para pues determinar esos ángulos de insonación, donde pues el objetivo, el objetivo de este estudio fue evaluar la varianza de las mediciones de las velocidades sistólicas máximas detectadas mediante Doppler en las arterias carótidas internas en diferentes ángulos de insonación: 45 grados, 50, 55 y 60 grados, con diferente dirección del haz de ultrasonido. Y acá entra otra variable que también es llamativa. Entonces, en este estudio fueron una población de 22 pacientes sanos, se registró las velocidades sistólicas máximas, también se registraron las mínimas, pero en este caso interesaban eran las máximas, de 44 arterias en los ángulos de 45, 50 y 55, 60 grados, con los diferentes haces de ultrasonido, y buscaban medir la varianza. Entonces, acá viene algo que es interesante en este estudio, y es que la insonación de derecha a izquierda, acomodando el cursor del ultrasonido de derecha a izquierda, vemos como en un ángulo de 60, de 55, de 50 y de 45, vemos acá en cada recuadro superior izquierdo señalado con verde cómo esas velocidades sistólicas o esos picos sistólicos varían, ¿sí? 82.6 para un ángulo de 60, 71 centímetros por segundo para un ángulo de 55, 64.7 centímetros por segundo para un ángulo de 50 y 59.4 centímetros por segundo para un ángulo de 45. Y asimismo hicieron una insonación centrada, ¿sí? En donde el cursor bajaba directamente las de ultrasonido en el mismo sitio de insonación pues, que se había hecho de derecha a izquierda. Y vemos también cómo, dependiendo del ángulo, a 60 grados nos da una velocidad sistólica, un pico sistólico de 81.5 centímetros por segundo, y vemos cómo pues también hace esa variación a los 55 grados con una velocidad sistólica de 58.1, a los 50 grados con 51.8 centímetros por segundo, y a los 45 grados con 51.4 centímetros por segundo. Entonces ellos lo que hicieron fue comparar también esas velocidades sistólicas medidas desde centradas, ¿sí? Con el haz de ultrasonido pues
casi que perpendicular al vaso y de derecha a izquierda. Entonces ellos dividieron las muestras en dos grupos, pues el de centrado y el de derecha a izquierda, encontrando pues que acá hubo unos pacientes que no se les pudo hacer centrado y por eso se les hizo de derecha a izquierda. Y vemos cómo a medida de que aumenta esos grados del ángulo, también varían esas velocidades sistólicas máximas y ellos calcularon ahí las derivaciones estándar, perdón, las desviaciones estándar de cada uno de estos tipos de insonación, encontrando pues que hay una variabilidad desde los 45 grados hasta los 60 grados de aproximadamente el 23% y el 21% para cada tipo de insonación. Ellos graficaron eso, pues, lo representaron gráficamente, demostrando pues que a medida que los ángulos aumentan, pues también aumentan esas velocidades sistólicas máximas o picos sistólicas y adicionalmente esas desviaciones estándar aumentan a medida que aumenta esos grados de angulación. Después de eso, ellos pues quisieron corroborar pues, comparados tanto la medición centrada como derecha e izquierda, pues cuáles eran los que tenían mejor correlación o menor variabilidad. Y ellos encontraron que la menor variabilidad la encontraron con la insonación de derecha a izquierda en los ángulos de 45 y 50 grados. También pues hay una menor variabilidad tanto en la medición centrada, tanto para ambos ángulos 45 y 50 grados, y ellos después trataron o buscaron calcular esas desviaciones estándar relativas, cuánto variaban. Y curiosamente para este estudio, pues la que menor porcentaje de variabilidad tenía era la medición a los 50 de los 55 grados en este escenario. Después ellos lo que hicieron fue correlacionar con un ANOVA y un Shapiro-Wiley estas mediciones, encontrando que los Rs de estas correlaciones, que son más cercanas o que son más cercanas al 1, se correlacionaban bastante fuerte con estas mediciones picosistólicas, al igual que eran estadísticamente significativas, como podemos ver con las PES. Entonces, los datos muestran un patrón que indica que la correlación fue más fuerte en los ángulos Doppler más pequeños, ¿sí? A medida que estos ángulos eran más grandes, pues la correlación de los datos era más dispersa. Y entonces, uniendo todas las correlaciones de tanto derecha a izquierda como central, ellos encontraron que la que mejor se relacionaba era la medición de los 50 grados para este escenario de las carótidas internas. Curiosamente, pues para el ángulo de 55 y 45, pues daban relativamente iguales. Sin embargo, como lo dije previamente, hubo unos pacientes que no les pudo hacer la medición centrada y en cambio se les hizo la medición de derecha a izquierda. Entonces, en conclusión, hay una diferencia estadísticamente significativa en todas las mediciones de las velocidades sistólicas máximas tomadas en los ángulos Doppler variables. En general, la medición de las velocidades sistólicas máximas es mayor en ángulos de insonación más altos. Además, la media y la varianza más grandes. Y las correlaciones más bajas resultan cuando se utiliza el ángulo más grande de los ángulos probados, que son en este escenario pues, los 60 grados. Además, hubo una diferencia apreciable entre los datos tomados del enfoque Doppler no dirigido al centro, ¿sí? Y el enfoque Doppler dirigido de derecha a izquierda, que generalmente produce mejores correlaciones y una varianza más pequeña con la dirección derecha. Sin embargo, recuerden que en este grupo quedaron más pacientes en la medición y estos hallazgos pues lo que respaldan es la necesidad de consistencia en la técnica con los exámenes de ultrasonido dúplex. Ya dentro de los mensajes para llevar a la práctica, pues tener en cuenta que a mayor ángulo de insonación, mayor variabilidad de las mediciones. Es fundamental que alineemos el eje del vaso para poder hacer una correcta medición, entendiendo que la fisiología nos da que las velocidades máximas que no van a ser o que van a ser más laminares van a estar en el centro del vaso, por ende van a tener una mejor correlación en la medición
El ensanchamiento espectral intrínseco es otra variable para tener en cuenta en el momento de la medición y esta se va a ver más visual cuando vemos esa envoltura de la onda en el Doppler espectral que va a ser más gruesa. Pues nos está hablando de pronto tal vez que estamos haciendo una insonación con un ángulo que no es el adecuado. Entre más precisa sea la medición, pues mejores vamos a tener los resultados y mejor va a ser la interpretación. El conocimiento y las habilidades integradas, tanto de la fisiología y de la anatomía, porque también es importante saber cómo fluye pues la sangre a través de los vasos, nos permitirán los avances en estas mediciones para llevarlas a cabo. Y ya, esto es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, excelente, muy bien. Este tema es bastante, ya te doy la palabra, Brian. Es bastante interesante en el sentido que hay que prestarle demasiada atención, ¿sí? No es insonar por insonar. Por eso fue muy interesante que lo llevaras desde los principios fisiológicos, desde por qué es que lo hacemos así, o sea, qué es lo que estamos insonando. No es poner simplemente el campo de visión o el FOB allí en el vaso y ver un espectro y mida, ¿sí? Y tome decisiones con eso. Es entender muy bien qué es lo que usted está insonando para poder llegar a las conclusiones que llegaste, porque vamos a tratar de desgranar un poquito las conclusiones que pusiste allí, porque fueron muy acertadas o muy apropiadas para el soporte que hay de ello y que por supuesto hay información detrás valiosa que trajiste para poder dar la razón de por qué no puede ser ni siempre un 60 ni siempre un 45. Brian, ¿cuál era tu pregunta? Eh, Me queda una pregunta, probablemente no sea para Carlos, sino para el profesor. De todas las variables que Carlos mostró, y todo eso, me queda la pregunta que en el estudio de Campbell que mostró no lo hacen, es la toma de la muestra. Si bien, pues, o sea, ¿qué tanto impacta el tamaño de la muestra cuando uno hace el Doppler? Ya Carlos dijo que Ah, era el ángulo, que era centrado, que todo eso, pero el tamaño, no sé si es lo que se refería a Carlos, que era el tamaño de la envoltura del Doppler espectral, porque en los índices de resistencia y en el índice de pulsatividad, que es lo que vamos a ver la próxima sesión, sí cambian y eso nos cambia. Entonces, aquí Carlos no lo mencionó, entonces eso me queda como pregunta si esa medida también la debemos perfeccionar o no, porque en las primeras imágenes las mostraban grandes y en la del estudio de Campbell era pequeña. Esa es la pregunta que sí. me queda de cómo lo debemos hacer. Sí, o sea, definitivamente en este escenario hay que, como lo dije, teniendo en cuenta el comportamiento de los fluidos, teniendo pues, como el fluido a nivel del centro del vaso va a ser el más lineal y el tamaño de la muestra va a ser acorde a ese tamaño, como a ese tamaño del vaso, a un tercio, como en algunas literaturas lo describen. En la mayoría de los estudios, y pues en este caso pues de la carótida, ellos hacen un volumen de muestra entre 1 y 2 milímetros de volumen. Y eso con eso pues hacen pues una medición que nos acerca más pues, a las mediciones más exactas. Sí es importante tenerlo en cuenta y los estudios también lo mencionan, que ese volumen de la muestra tiene que ser el adecuado debido a ese comportamiento también de esa dinámica de los fluidos. Si nos vamos más hacia los extremos de los vasos o hacia las paredes de los vasos, el flujo va a tender a ser menos laminar a medida de que pasa por las pulsaciones, ¿sí? Estamos hablando de un flujo que es pulsátil. A medida que pulsa ese flujo, va dejando como un residuo ondulante, por decirlo así, que va a generar una, una variabilidad que va a ser más dependiente
de la turbulencia que puede llegar a generar ese flujo. Es por eso que la imagen se busca que sea lo más centrada en el vaso, que en este caso pues es bidimensional, sería ideal que fuera tridimensional para poder tener una ubicación más correcta. Pues nosotros podemos insonar el vaso de lateral a medial buscando como cuál es ese punto de diámetro máximo, encontrando ese punto central de esa velocidad que nos permita hacer con ese volumen muestra una medición más adecuada. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta dentro de las variables, porque como tú dices, también va a inferir en ese ensanchamiento espectral intrínseco.